Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo Santidad, una propuesta para la familia de hoy 2020, organizado por el Instituto de Cultura Universitaria ICU, en conjunto con el Instituto para el Matrimonio y la Familia del Vicerrectorado de Integración de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Colaboran Acción Católica Argentina, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Centro Latinoamericano de Evangelización, Departamento de Laicos, de la Conferencia Episcopal, Movimiento Apostólico de Schoenstatt, Movimiento de los Focolares, en el marco del centenario del nacimiento de su fundadora, Chiara Lubich, Prelatura del Opus Dei, Oficina de Comunicación, Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades, y el Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires. Ahí tenemos a Janina de vuelta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Se cortó la transmisión o se cortó la señal de internet en estos tiempos que estamos viviendo. Les estábamos dando la bienvenida al ciclo de hoy, el ciclo Santidad, una propuesta para la familia de hoy. Les estábamos contando cómo nace esta propuesta, que nace a partir de la publicación del documento Gaudati el Exultate del año 2018, a través de la cual el Papa Francisco nos invita a cada uno de nosotros, como decíamos, a vivir la santidad en los tiempos de hoy. Santidad, palabra que quizás nos resulta lejana o inalcanzable, pero que en algún punto es posible, ¿no? Por eso el Papa Francisco, a través de este documento, nos invita a tener la santidad como estilo de vida, ¿no? Teniendo como premisa concretamente vivir la palabra de vida, vivir las palabras del Evangelio. Y es por eso que podemos decir que hoy entre nosotros hay modelos creíbles, cercanos, de santidad que nos muestran que es posible, ¿no? Y en este espíritu, y adhiriendo a la moción del Santo Padre, este ciclo Santidad, una propuesta para la familia de hoy, es la continuidad del ciclo realizado en 2019, que quizás muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar, que se llamó Santidad, una propuesta para el mundo de hoy. En esta oportunidad, en esta edición, es nuestra intención profundizar sobre la vida de personas que, respondiendo a su vocación matrimonial y familiar, representan vidas y modelos cercanos creíbles de coherencia en el seguimiento de Cristo, el Evangelio y la fidelidad a la Iglesia. Así que durante esta tarde, durante esta hora y media, 2 horas que iremos compartiendo, conoceremos el testimonio de vida de 2 matrimonios. El matrimonio Siervo de Dios, Enrique Jou y Cecilia Bunge, y del matrimonio Siervo de Dios, Tomás Alvira y Paquita Domínguez. Al mismo tiempo, les comento que a través del canal de YouTube www.uca.edu.ar/ucavivo, donde nos están siguiendo más de 700 personas, nos envían mensaje de distintas partes del país, de distintos puntos, podemos decir incluso de Latinoamérica, y saludamos realmente a cada uno y estamos felices que estén conectados. Pueden escribirnos a través de este medio preguntas que quieran hacerles a los familiares de estos testimonios de vida que vamos a compartir en esta tarde. Saludamos y le damos la palabra al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de la universidad. Buenas tardes, padre Gustavo, bienvenido. ¿Está el padre Gustavo conectado? Sí, está conectado, pero en este momento no está con el audio. Así que si te parece podemos seguir y en tal caso después Así se es. suma para el cierre. Le damos la palabra entonces y saludamos a Alejandra Planker de Aguerre, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Buenas tardes, Alejandra, bienvenida. Hola, buenas tardes, Janina. Bien, para mí es una alegría enorme que el instituto haya sido invitado a participar en estos encuentros.
porque tal como vos decías, ¿no? Estos testimonios nos van a traer, o nos traen justamente la certeza de que la santidad es posible. Creo que los testimonios de Tomás, Paquita, Enrique, Cecilia, nos van a refrescar a todos esta idea y esta certeza de que es posible vivir la santidad con buen humor, con la aceptación de la providencia, con confianza en que no podemos solos, que necesitamos hacer de este camino un camino trinitario desde el matrimonio. Así que bueno, estoy convencidísima de que nos va a agrandar el alma. Son testimonios justamente de la cercanía de Dios y desde lo cotidiano. En la familia que se proyecta en la fecundidad, también al trabajo, a la empresa, a la educación. Así que, bueno, no me queda más que agradecer porque, bueno, todos aprendemos a vivir con estas semblanzas, ¿no? Y bueno, y el Espíritu Santo está presente en estos matrimonios y también en nuestras familias. Así que, bueno, muy agradecida al Instituto de Cultura, al vicerrectorado, a todas las organizaciones que nos pueden traer estos testimonios en el día de hoy, en una época tan oscura que nos trae esta luz a cada uno de nosotros. Gracias, Alejandra, y como bien decías entonces, nos atrevemos a conocer parte del testimonio de un matrimonio, de una familia, y qué más lindo que escucharlo a través de la propia familia, ¿no? Estamos hablando de siervos de Dios, Enrique Yo, y de Cecilia Bunge. Para eso vamos a saludar y darles la bienvenida a Sara Yo de Crito. Ella es hija de Enrique y de Cecilia, es vicepresidenta de FONTV y presidenta de la Reserva El Destino, y también a Sara Crito de Eiras. Ella es nieta de Enrique y Cecilia, abogada de la UCA, máster en Derecho y Economía y en Matrimonio y Familia, es conductora de Derechos y Valores en FM Amadeus 91.1. Así que bienvenidas, Sara, Sarita, para los amigos. Bienvenidas al ciclo. Si te parece, Sara, nieta, podemos decir, bueno, o comenzar a contar acerca de la vida, de lo que tienen para compartir. Muchísimas gracias, Janina, y a todos por este espacio para hablar sobre este matrimonio de Enrique y Cecilia en la Universidad Católica Argentina, de la cual él fue el primer tesorero y colaboró en su fundación. Me da muchísima alegría hablar sobre este matrimonio tan feliz de mis abuelos. Si hoy vivieran tendrían 99 años, y a los 19 años comenzaron a escribirse cartas porque estaban separados físicamente, ya que él era marino, ¿no? Como hoy en la cuarentena muchos novios están alejados y usan los medios mecánicos y técnicos a su disposición para conocerse y quererse más. Y en estas cartas, ya al mes de novios, como a mi abuela no le gustaba que la manden, le escribió que deseaba una libertad extrema. Y Enrique le dijo que no se la iba a restringir en absoluto, que solo le contara al fin del día qué había hecho con esa libertad, y que en ese momento o dentro de los 20 años hiciera lo que quisiera, y si era posible que le dejara dicho dónde estaba para digamos, poder comunicarse con ella. Y ya a los 20 años le propuso a abuela salir juntos, bailar juntos y fundirse en algo superior, así como el hierro y el carbón forman el acero. Y ellos creyeron en estas relaciones en plenitud que iban a tener, como los deportistas se imaginan y practican mentalmente cómo van a acertar en las jugadas. Ellos, digamos, para afianzar estas relaciones y aumentarlas, pensaban constantemente en ella con entusiasmo,
Y Enrique le escribió a abuela a los 20 años que cada uno construye lo que uno quiere, y que ellos, a pesar de sus imperfecciones, iban a tratar de hacer algo lo más humanamente perfecto, ¿no?, posible. Y aunque otra gente no crea en ese tipo de relaciones, ni las experimente, ellos tuvieron fe en el otro y en que las iban a tener, y que el tiempo que otras parejas lo dedicaban y lo dedican a pelearse o a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar a quererse y también al bien del prójimo y de Dios, ¿no? Entonces estaban convencidos de que no iban a tener peleas. Tenían esa seguridad porque perseguían el mismo fin, que era la felicidad mutua, ¿no? Ya al comienzo, a los 20 años, Enrique le dijo, los dos tenían la misma edad, ¿no?, que él vivía para, bueno, quererla y que ella sea feliz, hacerla feliz. Y si ella era plenamente feliz, él también lo iba a estar, ¿no? Y decía que Dios quería que ella viva feliz sin preocupaciones, que esa era su misión, que le había asignado Dios, ¿no? Y como perseguían este mismo fin, iban a estar siempre de acuerdo. De hecho, bueno, ahora cuando cuente mamá que les consulté a sus hijos, ninguno recuerda haberlos visto pelearse, ¿no? Y para eso se contaban todas sus cosas, ¿no?, para tener las relaciones lo más completas posibles y liberarse de las preocupaciones materiales. Buscaban con ansias aumentar sus comunicaciones más que disminuirlas. Y cuando se casaron a los 22 años, los dos, Enrique tuvo una conversación con un compañero en la Marina que lo vio ojeroso y necesitado de un desahogo. Y le preguntó si le contaba todas sus cosas a la mujer. Y como él le dijo que no, Enrique le habló del compañerismo, de esa confianza, de pedir una gracia especial para tal efecto y del sacramento de matrimonio. Y muchos trabajadores hoy recuerdan un consejo que les daba Enrique antes de casarse, de que no se enojen los dos al mismo tiempo, sino de uno cada vez. Y ellos estaban convencidos de la grandeza y la belleza del matrimonio. A los 2 años de casado, Enrique le escribió a abuela una carta en la que le decía que estaba enamoradísimo de ella más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe en el sacramento grande del matrimonio. Y estaban muy conscientes de la obra que iban a crear, que era la más duradera de las obras humanas, la familia, una obra imperecedera. Y para eso pedían a Dios su amor. Ya desde que comenzaron a salir, cuando Enrique rezaba el Padre Nuestro, decía, santificado sea tu nombre, y que con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor y seamos santificados. Y rezaba en el rosario, en las decenas por ella, por su santificación juntos en un matrimonio, y para que sean mansos y humildes de corazón. Y le pedía también a ella que rece, ¿no?, por ellos, y ella también lo hacía. Para poder unirse más en Dios, por Dios y para Dios, ¿no? Y le decía a ella que no tenga miedo al rigor, ni le pedía heroísmo, sino que querían formar un hogar donde se expresen al máximo los dos, donde tengan los recuerdos que no tenían, porque los dos habían perdido a su madre desde muy chicos, y digamos, sin heroísmos, pero practicando 3 consejos en la búsqueda del reino de Dios, ¿no? Que todo lo demás iba a dar por añadidura. Estos 3 consejos eran tener los hijos que Dios les mande. Ambos querían tener muchos hijos. A abuela le encantaban los bebés. También la pobreza, prestando su casa, su auto, recibiendo huéspedes y cumpliendo el deber, bueno, dentro del matrimonio y con los chicos, buscando siempre la voluntad de Dios. Y también de recién casados, Enrique le decía a abuela, qué alegría, qué unión que tenemos, cómo agradecer a Dios tanta alegría. Y se le ocurrió en 2 modos, darle mayor gloria a Dios y hacerle dar también mayor gloria, y esparcir esa alegría entre los demás mortales. Y como le propuso, le consultó a Enrique abuela la posibilidad de ser terciario, y a ella le entusiasmó muy poco esa idea,
Enrique escribió un programa y se lo consultó. Este programa procuraba tener 5 actos de amor, ¿no? 5 medios, que eran vivir la misa y tratar de comulgar todos los días. El segundo era leer el Evangelio, los Salmos y meditarlos. El tercero era rezar el rosario diariamente. El cuarto eran las calculatorias, le daba mucha importancia a esa presencia de Dios, en darle gracias por cada motivo de alegría, en pedirle, por ejemplo, tener un corazón manso y humilde como el de Jesús, que él que tanto tenía para enseñarnos, nos dijo que aprendamos de él sobre eso. Y el último era el examen de conciencia a la noche. Y todo esto hacerlo alegremente. Tan es así que un compañero de la Marina, cuando leyó este programa, dijo: uy, me doy cuenta que últimamente este compañero estaba de mal humor. Él se proponía, digamos, ser santo siéndolo hora por hora, con entusiasmo, con ánimo y alegría, ¿no? Y bueno, ahora mi mamá les puede contar que estos propósitos los concretó, ¿no? Los vivió, de hecho. Así que... Bueno, sigo yo entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias y felicito a los organizadores de este ciclo. Yo soy hija de Enrique y de Cecilia y tenía 16 años cuando mi papá murió, o sea que lo tengo muy presente. Recuerdo muy bien cómo era mi familia cuando él vivía, ¿no? Y estoy muy agradecida también a mi hija Sarita, que se puso con ese trabajo de recopilar las cartas de novios y las cartas de amor de mis padres, que a mí nunca se me había ocurrido leerlas porque no tenían una letra demasiado atractiva y eran una cosa tremenda, como 1500 cartas que estaban en unas cajas. Y bueno, gracias a esta cuarentena las estuve leyendo con muchísima emoción, porque me di cuenta con mucha claridad que todo lo que a mí me parecía muy natural, todo lo que me parecía a mí muy cotidiano, como que era el buen humor, la alegría, el buen ambiente, el cariño, no había sido improvisado, había sido realmente pensado, soñado, planeado, desde que ellos tenían 19 años y se acababan de poner de novios. O sea, tenían ese propósito, esos planes. Ellos querían una familia feliz, y que no es lo mismo que una familia de malcriadoras, así, ni tipo payasos, ni nada del estilo, sino una familia feliz con muchos valores. Y escribían a los 20 años, 21 años, cómo iban a educar a sus hijos. Yo me quedé muy, muy impresionada porque como yo vi el otro lado de el otra cara de la moneda, los vi en acción, se puede decir, y puedo decir que cumplieron con sus propósitos realmente. Pero ellos, como dijo Sarita recién, habían perdido a su madre y revaloraban lo que era una familia, lo revaloraban lo que era el hogar. Sí, era muy impresionante cuando mi padre volvía a casa, con qué alegría lo hacía. Él entraba como silbando y todos los íbamos a saludar y bueno, realmente vivía la alegría. Andate. Juan Carlos Villa quiere entrar. Pues no sé, querido. Hay alguien que quiere entrar. Decirle a la UCA en YouTube. Bueno, perdón. Sí. Y ya me desconcentré. Pero bueno, y esas cartas, lo que más me impresionaba a mí también, que el contexto histórico, que no lo mencionó mi hija, que no era un contexto nada fácil, era la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos estaban de novios. Se casaron en el año 1943 y habían puesto de novios en 1941. O sea, y él era marino, estaba en un barco. Y a veces mi madre decía, bueno, espero que no censuren esta carta, pero no sé qué cosa, y hasta hablaba de un submarino alemán, que después aparecieron acá 2 submarinos, que tenían miedo de que
tuviera un ataque en la Patagonia, y entonces una vez estuvo como 5 meses embarcado, y mamá estaba acá en Buenos Aires con su papá. O sea que esas cartas, por más que uno cuando las lee, ve toda esa alegría, ese cariño y esa felicidad de mi padre, que decía que qué lindo que sucedió el milagro de que nos queramos, que cada día nos queramos más. O sea, se ponían cosas muy lindas, pero eran tiempos muy difíciles. Y bueno, ¿cómo se llama? Y él insistía mucho en esas cartas, y ella también, como que se querían hacer felices el uno al otro, ya lo mencionó Sarita. Y bueno, yo me emocioné mucho, porque yo en mi casa sí realmente veía que había esa felicidad que no estaba basada ni en juguetes ni en nada, sino que en los fines de semana realmente nos hacía jugar. Cuando llegaba de su trabajo conversaba con nosotros, no aceptaba así reuniones sociales porque decía que tenía un compromiso muy importante, que era cenar con sus hijos. Qué lindo. Y ahora de grande, que uno valora más las cosas, pienso que, claro, a mí me parecía muy normal todo eso, pero hacer felices a los demás requiere que uno se olvide de sí mismo, de lo que yo quiero, no quiero, quiero, no quiero. Y me imagino que él llegaría cansado. Sé que la cantidad de problemas que tenía, sobre todo con las fábricas, tocaba huelgas, golpes militares, de toda clase de problemas económicos, y él no los demostraba en la casa. Llegaba realmente, que lo que yo me acuerdo de su cara de felicidad, al vernos a nosotros, ¿no? O sea que él se olvidaba de sí mismo, y hubieran querido capaz sentarse en un sillón y estar tranquilo un rato, no. Estaba con nosotros y nos preguntaba. O sea, lo que ellos habían soñado, que era una familia con mucho movimiento, con mucho ruido, lo tuvieron 9 hijos, ¿no? Y muy activos, por suerte. También hubo enfermedades muy, muy bravas. Una hermana mía que tuvo una operación de la aorta, un hermano que tuvo un problema con una válvula, que tuvo como una encefalitis. Pero bueno, siempre hubo esa serenidad y esa confianza en la providencia, ¿no? Y después, la otra cosa que quiero también señalar era cómo que después de tantos años, cómo la gente se acordaba de él. Yo decía que, ¿por qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de él? Y me hablaban de mi papá y me decían, era un santo, tu papá, era un santo. Y yo decía, ¿pero qué se acuerdan? Y bueno, y me contaban así detalles así de delicadeza, de buen trato, de amabilidad, de respeto. No eran cosas así grandiosas como subir a la Concagua, sino que en la fábrica él realmente los miraba, los escuchaba, prestaba atención. Bueno, un primo de él señalaba eso, que decía que a veces los directivos, cuando van a una fábrica, van mirando para abajo porque no quieren que los molesten con problemas, porque siempre hay problemas, siempre hay problemas. No, y él estaba interesado en los problemas y interesado a ver cómo se podían resolver. Y esas cosas me contaban después de más de 50 años, porque hay como 400 testimonios, y si se los revisa, bueno, hay 3 o 4 cosas así fuertes, pero la verdad que casi todos hablan de estas pequeñeces en el buen trato. Eran pequeñeces que demostraban caridad. Y bueno, eso es el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Y yo leí en una parte que las causas de canonización giran alrededor de la caridad de la persona que está analizada. Y yo decía, esto era mi padre, sin beaterías, sin cosas raras. Yo nunca me acuerdo de haberle visto algo raro, ni sentimental, ni nada. Realmente sintonizaba con una caridad profunda con la gente, que no es lo mismo que ser demagogo ni nada, sino que era firme con sus convicciones, y estaba rodeado de gente que no pensaba como él, como sus familiares. Y yo me daba cuenta de lo que le dolía a él. Hace poco me preguntaron, ¿qué es lo que le dolía a tu papá y qué es lo que lo hacía feliz? Y yo le dije, mira, yo estoy segura que lo que lo hacía feliz era estar con sus hijos, con nosotros, porque era una felicidad tan grande llevarnos en auto, en verano, que
hacernos trotar por la playa, inventar juegos, y lo que lo hacía sufrir, pero muchísimo, y que no lo decía, pero yo me daba cuenta como hija en el tono de su voz cuando él rezaba el rosario, que pedía por la conversión de fulanito, por la conversión de tal, por la conversión de tal. Y yo me daba cuenta que a él le dolía que esa gente estuviera alejada de los sacramentos, que estuviera alejada de Dios. Bueno, todos los que él rezaba, todos murieron en la gracia de Dios, por suerte. Pero bueno, él realmente tenía una caridad así, nada extraña, nada rara, muy natural, pero realmente muy, muy intensa, sí. Y después también quiero marcar la piedad, ¿no? Que esa vida de piedad que era de golpe decía alguna jaculatoria y yo me daba cuenta que entonces estaba en presencia de Dios. Y después la otra cosa que me hizo mucha gracia es que muchas personas, después de 50 años, 55 años, hicieron testimonio, porque hay como 400 testimonios que habían encargado, que la gente que lo conoció, que haga sus testimonios sin poner adjetivos calificativos, solamente que tenía que marcar episodios o anécdotas, así que indicaban alguna virtud cristiana en grado heroico. Y bueno, muchísima gente se había fijado que en la acción de gracias, después de la misa, él agarraba a sus hijos así, como que los abrazaba y mirando a una cruz, nos hacía rezar el miradme, oh mi amado y buen Jesús, y el alma de Cristo. Y a mí eso me encantaba, es uno de los recuerdos más extraordinarios que yo tengo de cuando era chica, esa acción de gracia ahí, que mi padre nos abrazaba todas las cabecitas, las juntábamos cerca de la cabeza de él, y era algo impactante porque mucha gente se acordaba, no era nada raro, pero la gente se daba cuenta que eso era una piedad así profunda y una vida de familia profunda. O sea, todo como si fuera cosas pequeñas, muy pequeñas, de oración, de piedad, como es rezar una oración todos juntos, y que no sé qué tiene de extraordinario, pero algo de extraordinario había porque a mí me impactaba y a mucha otra gente que lo vio también se impactaba con eso. Y después, lo que me llamó la atención de las cartas es que realmente él se hizo esos propósitos, no es que le salieron por casualidad. Y aparte después lo siguió escribiendo. Todo el mundo pensaba qué simpático que es Enrique, qué amable, pero se notaba que no era algo tan sencillo para él, porque en sus libretitas anotaba muchas veces, debo ser más simpático. Y después decía, la caridad implica ser amables. Y después ponía, tengo que tener una cara más simpática. O sea que no era algo, se notaba que lo tenía que trabajar y él lo veía como que era parte de la caridad, no sé. Y en el trabajo decía, tengo que mantener una atención sonriente que haga aflorar las buenas cualidades. Y ahora, hace poco, hablando de este tema, porque dice, ¿cómo era tu padre? Si entrara acá, ¿cómo sería? Entonces yo dije, ¿cómo sería mi padre si estuviera acá al lado? Me dice, eso ahora le dicen mindful, no sé qué quiere decir, que es esa atención interesada en la otra persona, respetuosa por la otra persona. O sea que no iba con sus agendas ocultas ni sus intencionalidades, sino que realmente estaba presente con una buena acogida y parece que no, pero la gente se daba cuenta, porque es increíble, pero en los testimonios, cuando uno los lee, que están recopilados en un libro, se dan cuenta que era algo que era parte de ese primer mandamiento, que es el mandamiento de la caridad. Y después, así que estoy muy agradecida a todos ustedes. Yo creo que ya va a ser mi tiempo. También de haber podido leer estas cartas, un aspecto positivo de la cuarentena fue tener tanto tiempo para leerlas, recopilarlas. Y bueno, y les quiero invitar a que sigan a un Instagram nuevo que hay, que se llama Enrique Yo Oficial,
un Facebook, Enrique Yo. También hay otros Facebook y otros Instagrams que son de gente muy amiga, pero estos se hicieron para el centenario del nacimiento de mi padre, que va a ser ahora dentro de muy poquito tiempo. Y bueno, y en la web de ACDE, en la parte web www.acde.org, y está Enrique Yo, y ahí tienen muchísima más información, tienen estos testimonios, tienen muchas cosas que escribió, y les recomiendo que lean todo eso, todo lo que él se esforzaba para ser más simpático, que eso es algo accesible a todos. Sonreír es algo, se puede decir, gratis, y la verdad que no es algo tan frecuente. Me acuerdo muy bien que yo pensaba, ¿por qué se acuerdan tanto eso? Debe ser que la otra gente era muy malhumorada. ¿Por qué le llamaba la atención? Y me lo decían con tanto énfasis, que mi padre era sonriente, que era amable. Y yo me acuerdo las primeras veces que salí de mi casa, me di cuenta que había otros papás malhumorados. Me acuerdo una vez que alguien se quemó y dijo una mala palabra. Y bueno, yo me sobresalté porque para mí las malas palabras eran algo de los chicos, no de los adultos. Y de a poquito me fui dando cuenta que no era tan normal eso del buen humor, y al leer las cartas estas que se mandaron entre ellos, estas cartas de amor, me doy cuenta que ambos se habían propuesto hacer una familia feliz, y bueno, la hicieron, aunque la muerte temprana de mi padre, se puede decir que nos golpeó mucho, pero bueno, yo me acuerdo muy bien de cuando vivíamos todos juntos, lo maravilloso que era. Así que bueno, muchas gracias, y los dejo con la siguiente panelista, que se acabó mi tiempo. Bueno, gracias. Chao. Gracias, Sara, gracias, Sarita, realmente por abrirnos la puerta de su corazón en casa, y Sarita, tuviste esa oportunidad de abrir nuevamente esas cartas y darnos ese tesoro tan grande. Queríamos darle la palabra ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Janina, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Entonces ahora queríamos darle la bienvenida y la palabra al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de la universidad. Muy buenas tardes, padre Gustavo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora para ingresar, pero por problemas técnicos recién volvió internet a casa y entonces pude conectarme, pero sé de la vida de Enrique, ya he escuchado otros testimonios de Sara, y ciertamente este ciclo sobre la santidad nos quiere manifestar la santidad que habita, mora en los que están en la puerta de al lado, ¿no? Muchas veces pensamos que la santidad se trata de realizar cosas extraordinarias, grandes milagros, grandes obras, pero la santidad es vivir plenamente de acuerdo a la fe, a la esperanza y a la caridad, ¿no? Y eso manifiesta una vida gozosa, entusiasta, en los quehaceres de todos los días, como todos los días ciertamente podemos guiarnos por la fe, vivir en la esperanza, obrar según la caridad de Cristo. Por eso les queremos proponer justamente estos modelos de mujeres y varones viviendo en el seno de una familia. Y algo muy hermoso, ¿no? Cuando uno piensa la vida cristiana en el seno de una familia. Ustedes vieron que Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, ¿no? Y todo esto es lo que se realiza en una familia. Un padre, una madre que sostienen a sus hijos, que los visten, que los arropan, que les manifiestan la caridad. Y Jesús dice, lo que hiciste a uno de los pequeños, me lo hiciste a mí, ¿no? Por eso la vida matrimonial, la vida familiar es un camino para vivir la santidad, ¿no? No solamente la de los monjes, las consagradas, los consagrados, los presbíteros,
sino también la vida familiar, y cuánta falta tenemos de esas luces que alumbren la vida de las personas. Por eso les agradezco a todos los participantes y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo sobre la santidad, para que podamos crecer juntos, ¿no? Porque ellos nos manifiestan la cercanía de Dios y por lo tanto nos estimulan a seguir ese camino que los llevó a la plenitud, como Sara recién nos contaba de su padre, ¿no? El gozo, la alegría, el dominio de sí. Así que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por estar participando de este encuentro. Gracias, Padre Gustavo. Y queremos continuar conociendo realmente a familias en este ciclo tan particular que han vivido sus días viviendo las palabras de vida. Anoté algunos puntos de lo que comentaba Sarita y Sara, ¿no? Decían ser santos hora por hora. Y también remarcaba Sara las virtudes hogareñas e industriales, ¿no? Y decía humildad, dulzura, paciencia. Creo que son virtudes que podemos realmente poner en práctica en esta etapa donde la pandemia nos hace estar todos adentro en casa. Seguimos conociendo más testimonios. En este caso le damos la palabra y le damos la bienvenida a Lulu Arrieta y a Santiago Artola. Ellos son familiares del matrimonio Siervo de Dios, Tomás Alvira y Paquita Domínguez. Bienvenidos. Lulú es salvadoreña, hace 12 años vive en Buenos Aires, es licenciada en comunicación social, hoy trabaja freelance como community manager, pero sobre todo se define como una esposa de Santia y trabaja en S.S. Johnson. Tiene una historia muy especial con Tomás y Paquita Alvira, a quienes le rezaron aún antes de conocerse. Así que ellos nos van a contar más acerca del testimonio de la familia. Bienvenidos, Lulu, Santi, ¿cómo están? Hola, Yanina, muchas gracias. Bueno, en realidad nuestra historia con Tomás y Paquita es muy graciosa. No somos parientes de sangre de ellos, pero su familia nos adoptó. Todo comenzó porque hace mucho tiempo, cuando yo estaba saliendo con algún chico, como que sentía que no me convenía o que no encontraba, no teníamos el mismo proyecto de vida, como que yo quería siempre formar una familia católica y encontrar a esa persona que me tire para arriba. Entonces, un día mi mamá me llama y me dice, ya sé a quién le vamos a pedir por tu futuro novio y esposo. Y le empecé a rezar al matrimonio Alvira por uno como Tomás, para encontrar a alguien como él, que fuera, o sea, que luchara por ser santo. Y empecé a rezar todos los días, hasta que un día de verano se me arruinó la heladera de mi casa, así que estaba como un poco en problemas, lo llamamos al dueño del apartamento, y me dice, bueno, yo te cambio la heladera, pero tenés que ver cómo te deshaces de ella. Yo escribí en Twitter como cómo me deshago de una heladera y justo me respondió Santi. Yo ahí veo el tweet y en ese momento estaba con una movida ecológica que bueno, estaba con concientizar a la gente, con reciclar y bueno, y las distintas formas de salvar el planeta, pero en el buen sentido, ¿no? Por el bien de la humanidad en general. Y está bastante al tanto, ¿no? De cómo se tenía que reciclar o cómo se tiraba, ¿no? Un artefacto tan grande como una heladera, que uno no lo deja simplemente en la calle o en la basura. Entonces veo el tweet, me acuerdo, estaba en la casa de mis padres, veo el tweet y ahí nomás le respondo y le mando algunos lugares donde podía escribir para que pasen a buscar la heladera en cuestión. Entonces, bueno, ahí empezó, digamos, un pequeño diálogo, o retomamos, mejor dicho, en realidad un pequeño diálogo, porque esto fue en el 2014, verano 2014, pero 3 años atrás nos habíamos conocido por primera vez con Lulú, y ahí es como que había quedado un tiempo en que no nos habíamos hablado más, y bueno, este tweet encendió lo que hoy es nuestra familia.
Y bueno, quedamos de vernos, porque ese es un dato importante, pero como que parecía, o sea, no entendía si era una salida, si solamente nos estábamos viendo, y yo ahí vuelvo a mi casa, agarro la estampa de Tomás y Paquita que había rezado por muchos años, y entonces les dije, les doy 9 días para que me invite a salir o me cambio de santo, porque ya casi que no me estaba creyendo que era cierto que podían hacer favores, y justo me invitó a salir el 9º día, o sea, el día que terminaba la amenaza, digamos. Lo que fue más impactante es que de una casualidad, una amiga que conocía a una de las hijas del matrimonio, me dijo un día, mira, voy a pasar justo en esta ciudad donde vive ella y justo tengo una amiga en común que la conoce, entonces si querés, escribile y le contás como quién sos. Y entonces le escribí y le conté, nada, como que rezaba mucho a sus papás, que en realidad los había conocido, que había leído su libro, y ella me escribió y ahí empezamos a escribirnos un montón, entonces le conté de este chico y me dijo, bueno, voy a rezar para que, nada, para que se concrete, y ahí como me dijo, ya los adoptamos en la familia, como siempre nos empezamos a escribir, y es como, siempre digo que es como si yo los hubiera adoptado como abuelos y ellos me hubieran adoptado como nietas. Pero bueno. Bueno, en cuestión de que en esa salida a mí me pasa un poco lo mismo, de que no sabía si era vernos cómo están, actualizarnos nuestras vidas y listo. Y como bien dice Lulú, pasó el tiempo y cuando ella rezó y al 9º día yo le invito, ahí sí empezamos formalmente a salir, bueno, a empezar una salida que duró casi 2 meses, casi 3 meses, en realidad 2 meses y pico, que estuvimos saliendo, conociéndonos bastante. Y un día, el 2 de marzo de 2014, en el mes de la Virgen, 2 de mayo, el mes de la Virgen, decidimos ir a Luján a hacer una romería, que es la Virgen de Luján, la patrona argentina. Decidimos ir para allá, y cuando estábamos volviendo de Luján, Lulú me cuenta de este matrimonio, de esta familia tan santa, y me la introduce. Yo la verdad que nunca los había conocido y nunca había escuchado de ellos. Entonces Lulú me cuenta, bueno, su historia, la historia de este matrimonio, de su familia, tan impresionante, de su testimonio, y me cuenta concretamente de que ella había estado rezando por uno como Tomás, ¿no? Con Tomás Alvira, con sus características de gran trabajador, gran cristiano, gran padre. Entonces realmente a mí cuando Lulú me dice eso, ese 2 de mayo, a mí me cayó como una bomba. Es decir, lo que yo le dije, realmente lo que vos estás buscando es un santo, no es un hombre normal y corriente o uno como yo creía que era uno más, ¿no? Entonces, bueno, ahí ella realmente me dijo que en realidad lo que estaba buscando no era un santo, sino era alguien que luche, ¿no? Como hizo Tomás toda su vida, por ser santo, por la santidad en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, y que no esperaba que yo fuera un santo hoy, ¿no? Obviamente, pero que sí que sea alguien que la ayude y que la tire para arriba y que formemos, bueno, si se daba, ¿no? En el noviazgo más adelante, formemos una familia después. Así que bueno, ese es un poco el testimonio de cómo yo conocí a Tomás Alvira y a Paquita Domínguez. Y bueno, y a partir de ese día, sí, concretamente yo les empecé a rezar para que me diera cuenta si Lulú, que fue la persona con la que empecé a entablar una relación formal ya de noviazgo, a partir del 3 de mayo, al otro día, era la indicada, ¿no? Para mí, para que sea mi esposa el día de mañana y con la que podríamos formar una familia y tener hijos. Ahora les vamos a poner un videito porque me parece que es como para introducirlos un poco mejor a los dos.
Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos este matrimonio? Un matrimonio feliz, por supuesto, pero además de ser un matrimonio espectacular, para mí lo más importante es que era un matrimonio súper normal. Una de las cosas que a mí me gustó de ellos, y por eso es que les empecé a rezar como para tener lo mismo que ellos habían tenido, es porque, obviamente, no sé si les pasó a ustedes alguna vez, pero yo leía biografías de santos, y la mayoría eran sacerdotes o monjas, o personas que quizás eran laicas, pero se habían entregado a toda su vida a Dios, y cuando conocí su historia pensé que era como tan posible llegar a la santidad, porque era un matrimonio con muchos hijos, y lograron entender el mensaje de San José María de santificar el trabajo, que no es solo el trabajo profesional, sino todo lo que hacemos. Entonces lograron santificar la salida con sus amigos, el trabajo en casa, cambiar pañales, llevarlos al jardín, vestirlos, darles de comer, como todas esas cosas que nos tocan hacer a la mayoría, y eso me parecía como que sí se podía lograr. Entonces, tenían muchísima fama de santidad, y eso impresiona porque todas las personas que lo conocieron como que hablan de lo felices que eran, del servicio que siempre estaban dispuestos a ofrecer, como que eran muy amigos y sabían como vivir y disfrutar la vida, como que eran realmente muy alegres, como que vivían de fiesta, y esto a mí me hace acordar mucho a los primeros cristianos, cuando ellos realmente se sentían hijos de Dios, y por eso siempre eran como muy felices y contagiaban esa alegría. Bueno, entonces, como hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar de ellos, y la verdad que hemos leído el libro, vimos un documental, nos gustaría resumir como varias de todas sus enseñanzas y su vida en 4 ideas para que podamos como seguirlos de ejemplo. Y una primera idea y estos 4 puntos que dice Lulú son, en resumen, las 4 cosas que más se repiten, ¿no? de la vida de Tomás y Paquita, de sus testimonios, de sus hijos, de toda su familia y de la gente que estuvo cercana. Un primer punto es el quererse y estar enamorados, ¿no? O sea, Tomás y Paquita se quisieron el uno al otro como nadie más se quiso realmente. Estuvieron enamorados toda su vida, pero cuando digo toda su vida es en serio toda su vida, y cada día más, como le decía Tomás a Paquita, ¿no? Muchos matrimonios amigos, incluso también los hijos, obviamente lo remarcan muchísimo, que el amor que se tenía Tomás para Paquita y Paquita para Tomás era un amor que siempre fue en crecimiento, siempre fue fresco, y siempre fue ese amor que tantos matrimonios vivimos, quizás sobre todo al comienzo, ¿no? Que con esa frescura, con ese enamoramiento, ellos lo mantuvieron realmente vivo durante sus más de 50 años casados, ¿no? Entonces era un matrimonio que se amó muchísimo entre ellos, amaron muchísimo a sus hijos, y de ahí, como dice la frase, era un matrimonio de adentro hacia afuera, ¿no? Se supieron dar a ellos y después amar a todas las personas con las que los rodeaban, ¿no? Tomás y Paquita, los dos ambos eran docentes, entonces amaron realmente a sus alumnos, a la familia de sus alumnos, a sus hijos, a los amigos de sus hijos y a los amigos en general en los matrimonios que han tenido, ¿no? Hay una anécdota que sale en uno de los documentales que se los recomiendo, en el que habla un matrimonio amigo de ellos, que era un matrimonio bastante joven, en el momento que lo conocen a Tomás y a Paquita, que ellos sentían que eran muy especiales para ellos sentían que eran, no sé, como casi sentían que eran los únicos amigos en serio que tenían. Pero después de que pasó el tiempo, se dieron cuenta que Tomás y Paquita tenían muchos amigos y que eran con todos así, ¿no? Realmente sabían quererse el uno al otro y sabían querer a los demás, ¿no? Todas las personas con las que compartieron sintieron ese amor y esa alegría de ellos dos, impresionante. Incluso hay una anécdota también muy linda, que es de la chica que ayudaba en la casa, que llegó a la casa con 16 años nada más, a darle una mano a Paquita con los quehaceres de la casa, con los chicos que eran muy chiquitos y bastante seguidos, y ella decía realmente en esta casa se respiraba amor, se respiraba
hermandad, y ella decía, bueno, yo necesitaba obviamente el dinero para vivir, pero hubiese pagado por estar en esa casa, realmente por el amor que se transmitía, por la enorme familia que era, y esto es una de las principales características que tuvo este matrimonio y esta familia. Bueno, la siguiente idea es el amor y respeto a la libertad. A mí esto me impresiona un montón porque son 9 hijos. El primero, como vimos en el video, falleció cuando tenía 5 años, pero una de las cosas que dicen sus hijos es que su mamá nunca gritó. Yo cuando escuché eso casi me muero, porque desde que tengo 2 hijas empecé a gritar como loca de que se va a caer, que va a hacer lo otro, y obviamente quizás es un don especial y tenía mucha paciencia Paquita y eso, pero creo que mucho tiene que ver con la confianza que tenía en ellos, como que obviamente les ponían límites. Hay una anécdota también de otra de las hijas que una vez cuenta que tenía como una especie de campamento con varios amigos y Tomás solo se le quedó viendo y le dijo, ahí no deberías ir. Y ella como se quedó, o sea, como nunca le decían como muy tajantes, sino como que los hacían pensar, como realmente ellos creo que estaban convencidos de que eran hijos de Dios antes que hijos de ellos, y que no eran una posesión de ellos. Entonces, cuando uno tiene claro que los hijos son como si dijéramos prestados, entonces ahí comprendemos que lo más importante es la libertad. Entonces, les ponían límites, pero también les enseñaban la responsabilidad y las consecuencias que tenían. Hay otra frase que me gusta mucho que escuché alguna vez, y es que la vida de los padres termina donde comienza la vida de los hijos. Entonces, esto lo tenían como muy en claro. Después otra anécdota también de Rafael Alvira, que es otro de los hijos, es que una vez él quería ser parte de un club de la Falange, que era como un grupo así medio fascista, y después de todo lo que habían sufrido en la guerra civil española y esto, como que Tomás no mucho le gustaba, pero nunca le dijo nada, sino que bueno, tenía que firmar como una especie de membresía o sea, como que los papás estaban de acuerdo, se la firmó sin decirle nada, y después él entendió como lo que le trataba de decir, o sea, sin decirle una palabra, entendió que quizás no era lo más prudente, y entonces no fue. Después, bueno, como Santi decía, los dos eran educadores, y una cosa que me encanta es que él siempre decía que lo más importante era querer a las personas. Entonces, que esto viene un poco con lo que decíamos en el punto anterior. Y una vez alguien le preguntó como qué podemos hacer para que los alumnos entiendan más esto, o para que nos presten mejor atención en las clases, y entonces él siempre decía, querer a los alumnos. ¿Y qué podemos hacer para que la asociación de padres funcione mejor? Y él decía, querer a las asociaciones de padres. Como que él le tenía tanto respeto a las personas, y como respetaba mucho la libertad de cada uno, y no pretendía tener robots ni esclavos, sino como que entendieran lo que ellos querían transmitirle, y que fueran muy libres en las decisiones, que es también lo que Dios quiere de nosotros, como ser muy libres. Y después la última cosa que también me encanta es que los hijos siempre dicen que rezaban el rosario todas las noches, pero nunca los obligaron, como que era algo que lo hacían de costumbre, pero el que quería unirse se unía, y nunca les impusieron nada de rezar, como que obviamente les transmitieron su fe, pero nunca forzándolo ni obsesionándose porque hicieran lo que ellos querían. Al contrario, los dejaban muy libres y solamente rezaban por ellos y estaban pendientes de ellos. Muchas gracias, Lulu, Santi, ahí a toda la familia que se ve que se disfruta. Gracias por abrirnos la puerta también de la casa de esta familia maravillosa, contándonos cada uno de estos puntos. No sé si querían compartir algo más. Sí, son 4 puntos, y después tenemos unas ideas que perfecto de nuestro matrimonio. Adelante. Gracias, Yani. No, bueno, entonces, para seguir con estas 4 ideas, yo diría que la principal idea de todo esto, ¿no? Del matrimonio, de la familia y de todo el testimonio que ellos han dado y dan, es que lo hacían realmente
todo con Dios, ¿no? Rezando siempre, pasando todas las preocupaciones, todos los problemas, todas las alegrías, primero con Dios, primero rezando antes de llegar a casa y planteárselas quizás a Tomás a Paquita o Paquita a Tomás o a alguno de los hijos, lo rezaban, ¿no? Y realmente este es un gran testimonio, ¿no? de cómo esta familia salió adelante y cómo hoy son los santos que son, ¿no? Porque realmente estuvieron siempre rezando y muy cerca, con un diálogo muy grande y muy cercano a Dios. En el comienzo del matrimonio, apenas se casaron, era cuando había terminado la Guerra Civil Española, y Tomás era, digamos, ya había tenido bastante práctica, digamos, con lo que es los hábitos de rezar, de ir a misa, y un montón de otros actos de piedad que ya hacía. Pero bueno, Paquita todavía no estaba tan, bueno, no era tan práctica todavía con muchos temas de piedad. Entonces, los dos, digamos, se fueron tirando uno con el otro para ir mejorando, ¿no? Entonces, al principio del matrimonio, cuentan las anécdotas y sus hijos que Tomás, bueno, rezaba quizás media hora a la mañana, media hora a la tarde, o trataba de hacer una hora en concreto de oración, de rezar por día, pero se reía de Paquita porque cuando ella arrancó, digamos, a rezar, digamos, cuando dijo, bueno, me voy a poner a rezar, solo rezaba o lograba, digamos, encontrar en su día 5 minutos para rezar. Entonces es impresionante porque, digamos, si bien era poco, es muy real esto, porque sí, bueno, de esos 5 minutos diarios que Paquita rezaba en el medio de su día con su familia, con cocinar, con cambiar los pañales, con cuidar a los chicos, esos 5 minutos que ella dio por día para rezar y hablar con Dios, dieron tanto fruto, ¿no? Porque dio estos 9 hijos que son personas de bien hoy en día y son excelentes, dieron el fruto de esta familia. Entonces realmente un mensaje muy positivo y muy cercano a nosotros, es decir, bueno, dispongo de 5 minutos para poder rezar por día, ¿no? Entonces es muy bueno y muy real este testimonio. Y después el último punto, una frase que nos gusta mucho a nuestro matrimonio es que para ser felices no hace falta una vida cómoda, sino un corazón enamorado, que la decía San José María. Y creo que esta es como la clave. O sea, el resultado de su matrimonio es la felicidad, pero es esa felicidad que es auténtica y no es una felicidad que uno la busca, sino al contrario, es cuando uno no la busca, cuando uno se entrega y cuando sirven a los demás. Es más un resultado que una intención, y siento que ellos lograron mantener siempre ese clima alegre y feliz todos los días, porque realmente lo luchaban. También los hijos repiten mucho que sus padres siempre decían que quizás eran los más felices del mundo porque les parecía imposible que más gente fuera más feliz que ellos. Así que eso nos gusta mucho. Bueno, y ahora un poco de nuestra familia. O sea, nosotros claramente no somos ningún ejemplo, ni mucho menos. Sí siento que lo que queremos es inspirar a otros matrimonios, que se puede lucharlo, que por más que estamos recién comenzando, confiamos mucho en Dios, confiamos en el sacramento del matrimonio, y que nada, hay algunas cosas que nos ayudan a nosotros que por ahí les pueden servir. Muy bien, y una de esas cosas que realmente a nosotros nos hace mucho bien, y que recomendamos, ¿no?, a todos los matrimonios jóvenes o matrimonios adultos, lo que fuera, es el de siempre pedir perdón y rápido, ¿no? Porque esto realmente sana la relación y ayuda a crecer, ¿no? Y ayuda a salir rápido de los momentos de conflicto, los momentos donde puede haber, digamos, una separación en el proyecto o en realmente en el amor. Se puede romper incluso por no saber pedir perdón. Seguimos este consejo que daba el Papa, ¿no? De decir, de no irse a dormir enojado, de no irse a dormir sin pedir perdón. Esto es algo muy bueno y muy clave, que a veces cuesta un montón, porque a veces las peleas pueden ser más o menos duras, más o menos hirientes, pero es tan importante, incluso con todo el orgullo del mundo, de pedir perdón. Incluso San José María recomendaba
que el que crea que tenga razón, que pida perdón primero, ¿no? Eso es muy importante. Siempre antes de irse a dormir, pedir perdón, o incluso antes de ir a dormir, decir, bueno, mañana charlamos, mañana hablamos, mañana ponemos un momento para llegar a un acuerdo y seguir adelante construyendo este matrimonio en un diálogo y en una amistad. La siguiente idea, que esto está buenísima, esta frase, que nos la dijeron una vez en un taller de familias formando familias, un taller del matrimonio, es una frase que la tenemos nosotros en la heladera, QQCM, quererse cada día más. Digo que es buenísima porque, bueno, como vimos Tomás y Paquita y también el matrimonio anterior, realmente ellos se quisieron cada día más, pero a veces qué difícil y cómo cuesta como pensarlo. Entonces, a veces cuando sea difícil, por lo menos querer. Y creo que la clave es hacerlo con cosas concretas. Quererse cada día más es levantarse en la noche cuando llora un bebé, quedarse con el pedazo de milanesa más chico que cuesta 1000, sonreír cuando estás cansado, como esos detalles que nadie los ve, que parece que son insignificantes, es una entrega y es lo que hace realmente felices a los demás, y es como vamos llenando nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestra familia de felicidad. Y otra cosa, o el tercer punto, digamos, de este resumen que hemos hecho nosotros, es el intentar realmente disfrutar al máximo, ¿no? Yo creo que en esta cuarentena realmente hemos sido testigos, ¿no? de a veces el caos, ¿no? Que puede ser la casa, la familia, hacer home office, cocinar, ir al supermercado, entretener a las chicas, ponerla una con una clase de Zoom, y lo que le pasa a todas las familias, ¿no? Hoy en día que hemos vivido esta cuarentena, ¿no? Yo realmente creo que eso, ¿no? Intentar disfrutar es en este contexto, ¿no? de caos, exactamente, disfrutar esos momentos, ¿no? Porque cuando más en la vida vamos a tener esta oportunidad de estar tan unidos, tan juntos, de compartir tantas cosas, tantos almuerzos, tantas cenas, desayunos, fines de semana juntos, realmente sin hacer planes fuera de la casa. Es eso, ¿no? El matrimonio y la vida familiar se trata de todos los días disfrutar las cosas lindas, las cosas no tan lindas, de las penas, de las tristezas, pero realmente disfrutar, ¿no? Y a mí me pasa un montón, personalmente tengo un tema con el orden y la limpieza, soy un poco obsesionado, y bueno, y al principio de la cuarentena estaba muy obsesionado, digamos, con limpiar, con ordenar, con que esté todo impecable. Y realmente en un momento paré y dije, no estoy disfrutando el hecho de estar acá en la casa con mi familia, que nunca me pasa. Estoy 9 horas fuera de casa, en el trabajo todos los días, llego el fin de semana, hacemos planes, cosas, pero ¿cuándo más vamos a poder compartir este momento? Y si bien sigo ordenando y limpiando, pero a medida de primero priorizar el disfrute, ¿no? Con mi familia. Y después el último, que también es clave, es rezar el rosario juntos. Yo pienso que Tomás y Paquita eran muy santos y son un gran ejemplo para nosotros, pero ellos no lo hicieron solos. Tenían muchos aliados, y para mí los matrimonios es muy importante que tengamos aliados. Solos no podemos, y bueno, contamos primero con la gracia de Dios, con el sacramento que tuvimos en el matrimonio, pero rezar juntos es buenísimo. Y yo sé que nosotros, bueno, sobre todo los papás de hijos chiquitos, no tenemos mucho tiempo en el día a día, pero nosotros por lo menos intentamos rezar el rosario cuando las chicas se van a dormir, mientras estamos limpiando y antes de ver nuestra serie, porque religiosamente vemos una serie, pero es el hueco que encontramos, y son 15 minutos que estamos juntos pidiendo por nuestras intenciones, le ponemos a la Virgen nuestras preocupaciones. No necesariamente tiene que ser el rosario, puede ser otra oración, pero siento que rezar juntos ayuda un montón, y también nos da esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Ahora les vamos a poner este videito que mandó especialmente Rafael Alvira, que es uno de los hijos de este matrimonio, y nada, ahora lo veremos. Todos mis hermanos, como yo, estamos muy agradecidos a la Universidad Católica Argentina
y a todos los organizadores de este programa por haber querido incluir una referencia a nuestros padres en ella. Lo agradecemos de todo corazón. Hay una alegría doble por nuestra parte y muy en concreto por la mía, porque es un grandísimo gusto poder compartir programa con la familia Show. Yo tengo el gusto y el honor de conocer y de tener amistad con algunos de los miembros de esta familia tan extraordinaria, y en concreto ahora recuerdo a dos personas que sé que van a intervenir en este programa, Sara y Sarita. Me piden que cuente un par de anécdotas de mis padres y he elegido dos. Una, recuerdo a mi padre que cuando ya era muy mayor le hicieron una operación, no muy fuerte, pero bastante, y a los pocos días él estaba en Madrid, yo en Pamplona, le llamé por teléfono y le pregunté ¿qué tal estás? Me dijo, bien, a mí no me gustó el tono de ese bien, y le dije, bueno, tú no me engañas, ¿qué te pasa? Repito que había sido una operación relativamente fuerte, le habían pasado muy pocos días. Y era muy mayor, tenía 80 y tantos años. Y entonces su respuesta fue, bueno, es que trabajo 3 horas y me canso. Se lo conté a don Álvaro, se partía de risa, y es que mi padre hasta 2 días antes de fallecer, que entró en coma y en coma no se puede trabajar, trabajó con un gusto extraordinario, le gustaba. Mi madre, en condiciones parecidas, poco antes de fallecer tuvo un ictus muy fuerte y estaba fuertemente impedida, y un día quiso hacer cosas en casa, también muy mayor, con el ictus fuerte, y mis hermanas no le permitieron, y entonces ella se echó a llorar y les dijo, pero no me dejáis trabajar, no os dais cuenta que yo tengo que trabajar, que es lo que es la manera mía de acercarme a Dios. Bueno, entonces es un par de pequeñas anécdotas relativas al trabajo. Y otra anécdota tiene que ver con la felicidad. Poco antes de morir, también con 80 y tantos años, un día mi padre le dijo a una de mis hermanas, mira, pienso que a lo mejor hay gente que pueda ser tal vez tan feliz como tu madre y yo, pero más me parece imposible. Eso, con más de 50 años de matrimonio, continuaban trabajando con una ilusión y un gusto tremendo y con un amor entre ellos a sus hijos y a todos sus amigos, a los demás, extraordinario. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. La verdad que si estuviéramos en vivo haríamos aplausos, aplausos, aplausos. Realmente agradecerles realmente por cada una de las palabras. Aparte, no solo los puntos fundamentales de la vida de Tomás y de Paquita, sino también la propuesta de vida de ustedes, ¿no? Cómo intentan también, como bien decían Santi y Lulo, en tiempos de pandemia, vivir esta santidad que nos pide el Papa Francisco a través de estos puntos, ¿no? Que nos dieron, pedir perdón y rápido, no irse a dormir enojado, quererse cada día más, fascinante, y rezar el rosario. Sí, retomo yo, y rezar juntos, el rosario. Aunque sea, y rezar el rosario.
rezar juntos y rezar el rosario, tal cual, fascinante. Van llegando muchísimos mensajes y ya que están en el micrófono Lulu y Santi, les hago 2 preguntas, pero antes, Pablo, si te parece, podés recordar que la charla queda grabada, ¿verdad? ¿Dónde pueden encontrar la charla cada uno de los que nos está escuchando? Sí, la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la UCA, que es UCA ARG, todo con minúscula, UCA ARG. Y además van a estar en la página del ICU, en la parte de publicaciones y videos, a medida que vayan pasando las distintas charlas y testimonios de este ciclo de santidad que tiene 3 encuentros. Bien, entonces aprovechamos a Lulu y a Santi que están ahí, que ahora hay silencio, parece, en la casa. A ver, recordar cómo se llama el libro de Tomás y Paquita. Y dicen que hoy, 16/6, es un día especial, porque, bien. Bueno, el libro se llama La aventura de un matrimonio feliz y es de Antonio Vázquez. Es espectacular, la verdad. Eso no les conté, que cuando yo rezaba por uno como Tomás y después leí el libro, empecé a rezar para ser como Paquita, porque como que dije, bueno, o sea, Paquita claramente por algo tenía un Tomás. Y el 16 de junio es el aniversario de bodas de Tomás y Paquita, y es el aniversario de civil de Santi y mío. Casualidad también. Qué casualidad. Y no estuvo planeado, ¿no? Y no estuvo planeado. Y les contamos que son cerca de 500 personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Nos mandan muchísimos saludos, van llegando mensajes, nos invaden, así que realmente agradecemos. Sara, Sarita, muy lindo todo y excelente haberse ocupado de rescatar tantas cosas del olvido, de no haber hecho nada. Si hubieran perdido, lograron en muchos casos. Sí. Sí, Janina, no, si me permitís después leer algunos de los testimonios y contar quiénes están conectados. Perfecto. Ahí pierdo un poco de calidad, me quedo sin imagen, solo con audio. Ustedes me dicen si se escucha mi voz. Perfectamente. Estoy más tranquila. Perfecto. Entonces, termino de este mensaje. Gracias a todas las personas que colaboraron en muchos casos anónimamente con todo el armado del riquísimo archivo de Enrique Show, que es el soporte de su proceso de santidad. Pablo, ¿seguís vos? Sí, yo quiero decir que entre los muchos que están conectados hay de muchos países de América Latina, Chile, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Perú, Honduras, desde Massachusetts, Estados Unidos, también de muchos puntos de la Argentina, Varadero, provincia de Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Catamarca, Tucumán, también de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad capital, Buenos Aires. Saludos de otras emisoras, Radio María, Radio Arzobispado de Reconquista, Radio Arzobispado de Paraná, Radio Universidad Católica de Santa Fe, la Cátedra Abierta Enrique Yo de la Universidad Católica de Cuyo en San Luis, y algunos testimonios que reflejan lo que tanto Sara y Sarita como Lulu y Santi han dejado en el corazón de todos nosotros. Qué hermoso, por Dios. No hay que tener miedo de un amor de a 3 con Dios en el medio. Rezamos por la canonización de estas familias. Gracias por este espacio y este testimonio. Como jóvenes agradecemos estos espacios, darnos la posibilidad de creer que es posible la santidad en el matrimonio. Una gracia conocer a Enrique Show y su amor a Dios. Gracias por este encuentro, gracias por los testimonios. También para Lulu y Santi, gracias por inspirar a tantos matrimonios jóvenes, valiosos en humanidad, en libertad y una alegría que compartan también la vida de familia con sus hijos. Gracias entonces a cada uno de los mensajes que van llegando a través del chat. Me parece importante, ya que nos van quedando pocos minutos, si te parece nuevamente repetir, Pablo, dónde van a quedar grabadas todas las charlas que realizaremos del ciclo sobre santidad. Sí, en el canal de YouTube de la UCA, UCA ARG, y también van a estar disponibles en la página del ICU, es uca.edu.ar/ICU,
la parte de publicaciones y videos. Y tengo una pregunta que nos hacen llegar también, por ahí para Sara y Sarita, respecto un poco de Cecilia, ¿no? Tal vez Cecilia es menos conocida que Enrique, pero que también nos cuenten cómo era Cecilia mamá, Cecilia esposa. Algo nos contó respecto al tema de la libertad, nos contaron. Son preguntas que nos hacen llegar desde el público. Sara y Sarita, no sé si están. Bueno, sí, ahí. sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bueno, mi madre hizo su testimonio, bueno, está en YouTube el video que ella habla bastante, y bueno, era muy graciosa y muy humilde, porque ella decía que yo no tenía tanta fe como yo no tenía tanta fe como Enrique, pero lo seguía, le tenía confianza a él y lo seguía. Por ejemplo, cuando estaba bastante enfermo, hubo una de esas crisis habituales de Argentina y bueno, estaba la fábrica llena de botellas que no se vendían, no pasaba nada, estaba todo inmovilizado por montones de crisis que no me voy a poner a describir, pero bueno, que son bastante crónicas en Argentina. Y entonces la fábrica esta, la mayoría accionaria era de una empresa norteamericana, la que fabricaba la Pyrex. Entonces dijeron, bueno, afuera 1.200 personas, despidan a 1.200 personas. Y mi padre ya estaba enfermo y entonces mandó decirle a sus jefes que si los despiden, yo renuncio y me voy. Y bueno, mi mamá lo quería matar, porque mamá también sabía que él estaba muy enfermo. Decía, me dejaba sin obra social, sin pensión, con 9 hijos, y se iba a morir, ¿cómo se llama? Y yo no tenía tanta fe. Pero bueno, él creía en la providencia y fue allá y le explicó que estos operarios eran calificados, que estas cosas eran así cíclicas y bueno, y después de que los iba a hacer trabajar a toda la gente, por más que iban a parar los hornos de las fábricas de cristalería, pero que era gente muy valiosa la que estaba ahí. Eran 1.200 familias, así que una cosa terrible. Y ¿cómo se llama? Y bueno, los americanos aceptaron y bueno, cambió el péndulo que siempre pasa de un extremo al otro y bueno, empezaron a tener más pedidos y lo que sea, y la fábrica tenía a la gente ahí, entonces los felicitaron, porque si los hubieran despedido se hubieran ido de Argentina, porque se hubieran ido, qué sé yo, a otros lugares y no iban a estar cuando empezaban a ver esos pedidos. Y después ella también decía, Enrique se santificó porque me aguantaba a mí me hacía, yo porque que como que ella era malcriada porque era hija única, era la menor de los nietos, como se había muerto su mamá, estaba con su abuelita y entonces dice que los tíos, los primos la malcriaban y que era muy humilde en ese sentido, las cosas que ella decía, ¿no? Y o sea que ella lo siguió y lo sobrevivió bastantes años, cuidó como una leona, cuidó las cartas, no quería que nadie las tocara, ninguna de sus hijas, gracias a Dios que hizo eso, porque si no se hubieran desparramado por todos lados. Cuidó todos los papeles en un ropero que lo tenía ella la llave, y gracias a eso se pudo reconstruir toda la parte histórica de mi padre, cartas, de todo. Hay que agradecemos a la Biblioteca Central de la UCA porque están ahí, y es una maravilla, ¿no? Y bueno, también de paso quiero aprovechar de felicitar al postulador Fernández Lizalde, a Juan Navarro Floria, a Silvia Correale, a toda la gente que ha trabajado tanto y también que han cooperado de la Acción Católica, que han cooperado mucho, que están cooperando también allá en Roma, el Foro Internacional de la Acción Católica en Roma, y también a la Armada Argentina, que ha facilitado muchísimas cosas de ver los archivos, ha prestado barcos para hacer los documentales que se hicieron, porque hay 2 documentales que están en YouTube, que ahí se pueden completar bastante de la información que comentamos. Es imposible contar todo en 10 minutos, ¿no? Pero bueno, mi madre lo seguía, pero ella decía, yo no tenía tanta fe, pero ella sí tenía fe
y se daba cuenta que había que creer en la providencia, y aparte lo demostró con toda su vida. Así que bueno, pero a mí me encantaba eso que decía, Enrique se santificó porque me aguantaba a mí. O sea, hay que hacer un poquito de autocrítica y pensar que a uno lo tienen que aguantar, eso también es un camino de santidad, ¿no? Porque la perfección no es humana, así que y me encantó porque ella era siempre decía que Enrique era un santo, le decía a mucha gente. Así que bueno, no sé qué más quieren saber de ella. Está todo en YouTube, todo lo que es su testimonio larguísimo, y así que y ya murió hace 14 años. Pero bueno, sí, no se me ocurre qué más decir porque en tan poco tiempo. ¿Y qué otras preguntas más hay de la gente? Sí. O sea que, pero bueno, fue muy lindo leer las cartas de amor, realmente muy emocionante. Las cartas de ella y las cartas de él, cómo realmente querían hacer una familia cristiana, educar a sus hijos de un modo cristiano, que sean austeros, que no sé qué, de todo. No sé si lo consiguieron, pero bueno, por lo menos se lo habían planeado. Así que eso me gustó muchísimo, porque yo esa parte del noviazgo no la conocía y sí conocí la parte de la vida familia. Así que puedo decir que esos propósitos que ellos se hicieron, realmente los cumplieron. Así que bueno, estoy muy agradecida con todos ustedes. Y bueno, y me encantó el testimonio de Luli, el saludo de Rafael Alvira, que realmente lo aprecio muchísimo, muchísimo. Yo también soy muy devota de Paquita y de Tomás. Los conocía bastante, he leído el libro, y bueno, y conocía a 2 hijos de ellos, a Rafael Alvira y a una numeraria que vive en Kenia, porque tengo un hermano sacerdote que es del Opus Dei, que hace 40 años que está en Kenia, y yo fui a visitarlo, y lo primero que me llevó fue a conocer a esta numeraria, que era la primera numeraria en Kenia, que hacen una obra maravillosa, y tienen colegios, tienen coles, tienen de todo. Así que tengo el privilegio de conocer a 2 hijos de Paquita, así que estamos muy unidos en todo esto. Le pido oraciones por las causas para que adelanten la pronta beatificación de ambas causas, porque se necesitan muchas oraciones, eso nos pide la postuladora siempre. Por favor, recen y hagan rezar, porque estas causas son muy, muy, muy complicadas, y tiene que estar todo muy, muy, muy aclarado, no puede haber puntos oscuros. Entonces, siempre están pidiendo oraciones para esto. Les pido, hago esta convocatoria, y sobre todo en el centenario del nacimiento que va a ser ahora en febrero del año que viene. Bueno, no sé qué más decir. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. 27 de febrero, ¿no? Si mal no recuerdo. 26, sí, qué buena 26. Memoria. Sí. 26 de febrero. Sí, el nuevo presidente de ACDE quiere hacer muchas actividades. Gonzalo Tanoira dijo, bueno, hay que pensar que cuando termine la pandemia vamos a hacer muchas cosas. Se empezó con lo de Instagram nuevo y con el Facebook nuevo, pero sin desmerecer los que estaban antes, que hay que hay 2 más que son de gente muy buena que lo estuvo trabajando antes con toda generosidad. Bueno, sí. Fantástico, muchas gracias, Sara. Bueno, son innumerables la cantidad de comentarios que tenemos de la transmisión. La verdad es que a mí no me alcanzaban los dedos para tipear todos los mensajes. Les cuento a todos los que están siguiendo la charla que todo lo que ustedes pusieron está puesto acá en el chat, así que no se perdió nada. Sí, obviamente tenemos un tiempo limitado, y la cantidad de gente que participó, bueno, la verdad que supera la gente que escribe y dice que va a rezar por la causa de estos santos, que agradece tener este espacio, que sea un espacio para dar a conocer la espiritualidad de los matrimonios. Bueno, podría decir muchísimos que vienen llegando. Janina, no sé si vos querías aportar algo más, si no yo sigo. Bueno. Sí, exactamente, Pablo, si te parece, continúa con el ciclo de cultura.
Bien, bueno, primero agradecer a Janina Dandán, que estuvo en la locución de este ciclo, en este primer encuentro, y tendremos el gusto de compartir el resto de los encuentros y contar con su apoyo. En segundo lugar, bueno, por supuesto agradecer a Sara y Sarita por su generosa disponibilidad a participar de este encuentro. Lo mismo a Lulú y Santi, por su testimonio, su compromiso, y también a Florencia Veramendi y Josefina Madariaga de la Oficina de Comunicación de la Prelatura del Opus Dei, que también han participado y participan como institución también en este ciclo. También agradecer a Alejandra Planker, a quien ustedes escucharon al principio, que es la directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA. Por último, solo quería hacer un comentario que hoy leía, que en la Iglesia Oriental, en la tradición de la Iglesia Oriental, se afirma de que a Dios no se lo conoce en un sentido bíblico, de manera conceptual o intelectual, sino nupcialmente. Esto fue justo, leí este comentario hoy, me parecía tan justo, ¿no?, para esto que íbamos a vivir hoy, ¿no?, de que es cierto que a Dios también se lo conoce en el matrimonio, ¿no? Así que bueno, eso también quería compartir. Contarles que este ciclo, en realidad este ciclo de santidad, que se enmarca en un ciclo de diálogos con la cultura, como decía Janina al inicio, continúa el martes 30 de junio, en este mismo horario. Recuerden que si bien la transmisión en YouTube comienza a partir de las 18, el ciclo puntualmente, o el encuentro, comenzará a 18:30. ¿Sí? Tendremos los testimonios de Manuel Pascual Perrín, argentino, y João Luis Pozobón, brasileño, ¿no? Como siempre serán testimonios de familiares o allegados a estas personas, ¿no? Ambos siervos de Dios. Y el último encuentro será el martes 7 de julio. Tendremos ahí el testimonio de los beatos Beltrame Quattrocchi, italianos, y de Santayana Beretta Mola y Pietro Mola, su esposo. Y ese día, con ese último encuentro, terminará este ciclo de santidad de 2020. Ahora, este ciclo de diálogos con la cultura, sí, Janina, ibas a decir algo. Justamente te iba a preguntar, el próximo martes también tenemos una invitación especial, ¿verdad? Sí, porque estos ciclos de diálogos con la cultura, que tienen como un aspecto la santidad, también tienen otros dos aspectos, que son puntualmente lo que tiene que ver con Laudato Si, y un tercer aspecto que tiene que ver con espiritualidad. Al de Laudato Si, el próximo martes 23 de junio, en este mismo horario, en este mismo sitio, UCA Eduard / UCA Vivo, tendremos un encuentro sobre Laudato Si. La cultura del diálogo, en la carta encíclica Laudato Si es el título, pero lo interesante de este encuentro es que es un encuentro que invita al diálogo político sobre las incidencias de la encíclica, ¿no? Participarán referentes del mundo académico, referentes empresarios, del mundo sindical, políticos y de la Iglesia. Así que tendremos la presencia de senadores, diputados, secretarios generales de sindicatos, y también, bueno, de la Comisión de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina. Así que este encuentro, que contará con la presencia del rector de la Universidad Católica, por supuesto el padre Gustavo Boquín, vicerrector, de Ricardo Albelda, director de este instituto, y de decanos de las facultades de Rosario y de Derecho de acá de Buenos Aires también. Pueden acceder al programa completo también en la página del ICU, uca.edu.ar/ICU. Ahí está
está el programa completo y está el formulario para inscribirse. Es importante inscribirse, porque si bien la conferencia es de acceso libre y gratuito, la inscripción asegura que después puedan recibir todos los materiales, el link para ver la conferencia y estar conectados también con las comunicaciones que la UCA va lanzando respecto de otros eventos que van teniendo lugar. También, como decía, se va a transmitir por este mismo canal, UCA Vivo. Gracias Pablo, quien hablaba, Pablo Blanco, asesor técnico del Instituto de Cultura Universitaria, docente también de la UCA. Entonces, en la próxima cita, como nos decía Pablo recién, el próximo martes. El martes 30 recordamos que continúa el ciclo Santidad, una propuesta para la familia de hoy, martes 30 de junio a las 18:30, con los testimonios de siervo de Dios Manuel Manolo, para los amigos Pascual Perrín, y del siervo de Dios Yao Luis Pozobón. Y como bien decía Lulu, como bien decía Santi, también en tiempos de pandemia podemos vivir las palabras del Evangelio, vivir el mensaje que el Santo Padre nos da, vivir con amor y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días, donde estamos llamados a convertirnos en santos, y a cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. Cada estado de vida lleva a la santidad siempre. Este es el augurio del Santo Padre, este es el augurio de cada uno de nosotros. Les deseamos muy buenas noches, gracias por seguirnos y estar conectados en el ciclo sobre santidad. Chao.